Sígueme, sígueme, dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hoy nos iniciamos, amados, en el capítulo 21 del segundo libro de los Reyes. Y antes de comenzar vamos a leer los últimos versos del capítulo 20, que nos habla sobre la muerte del rey Ezequías, quedando en el trono su sucesor Manasés. Y aquí vemos el verso 20 del capítulo 20. Dice: los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y en el verso 21 dice: y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo. Hacemos un pequeño resumen de los hechos y el poderío de Ezequías, de cómo él hizo el estanque y el conducto, y él metió las aguas a la ciudad. Ya no tenían que salir fuera de la ciudad para tener agua, lo cual era una protección muy grande, porque cuando el enemigo los sitiaba, ellos ya tenían dispensario de aguas, podemos decir, ¿no? Entonces en el verso 22 termina con la muerte de Ezequías, quedando en su lugar, como ya escuchamos anteriormente, su hijo Manasés. Él quedó en el trono. Y así comenzamos el capítulo 21, que dice: de 12 años era Manasés, un reinado a muy temprana edad, cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Y aquí comenzamos con este reinado de Manasés, y era como muy pequeño, a los 12 años, lo cual significa, y aquí vamos a ver esto, que nació en los últimos 15 años de la vida de Ezequías, los 15 años que el Señor le añadió por misericordia, pero en esos 15 años es que dentro de los 15 años nació su hijo Manasés. Y como vemos aquí, Manasés es terrible lo que vamos a escuchar de Manasés. Manasés fue la mancha de hechos perversos, de la degradación tremenda en el pueblo, inmoralidad, y pues no voy a continuar, aquí te voy a leerles la lista. Y vivió, ¿por qué? ¿Por qué hizo esto? Porque él vivió de acuerdo a los pecados de los cananeos. De aquí el verso 16, cómo anduvo el reino del norte también, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, y los reyes de Israel pues se desviaron al grado que se fueron a los dioses cananeos. Y Manasés pues siguió el ejemplo del reino del norte en lugar de seguir el ejemplo de su padre, y aún hizo, dice, fíjese lo que hizo Manasés: pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Entonces esas prácticas eran de los cananeos, los que Dios ya había echado y había derrotado para que Israel no anduviera en los caminos de ellos. Sin embargo, pues se desviaron el reino del norte, y Judá pues también tomó alianza con el reino del norte, y pues hay una mezcla tremenda, un yugo desigual que ahora se excede con Manasés. Veamos los pecados específicos de Manasés. Una lista un poquito grande, pero la hemos resumido, mejor dicho. Y vamos a ver lo primero. Él volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Él se opuso a la reforma de su padre Ezequías.
e hizo volver de regreso toda la idolatría. Segundo, levantó altares a Baal y también hizo una imagen de Acera. Era lo más inmoral, la imagen pornográfica más inmoral que se pueden imaginar. Entonces Manasés no siguió los pasos de su padre, en cambio siguió el ejemplo de Acab, la dinastía perversa y malvada, inmoral del reino del norte en su tiempo. Tercero, adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. En otras palabras, no solo trajo de regreso la idolatría, sino que trajo nuevas formas de idolatría a Judá, implantando la astrología, la cual era una influencia de Babilonia. Seguido de esto, el cuarto, asimismo edificó altares en la casa de Jehová, no solamente en los lugares altos, fuera de la casa de Jehová. Israel y Judá hicieron y adoraron inclusive hasta debajo de un árbol frondoso. No, Manasés llevó los ídolos a la casa de Jehová y asimismo edificó altares en la casa de Jehová. Entonces, como dijimos, no solamente adoraron en la ciudad y fuera de la ciudad, sino que esos ídolos fueron instalados en el templo santo del Señor. Y también hizo altares para todo el ejército de los cielos. Como podemos ver, estaba comprometido con todo lo que es la astrología, los signos del zodiaco, etc. Quinto, pasó a su hijo por fuego, sacrificando a su propio hijo al dios cananeo, de hasta donde llegó su idolatría. Esta práctica no era de Israel y nunca se practicó en Israel. Él lo practicó. Él llegó al extremo. Y al poner los signos del zodiaco, aumentando más la idolatría, sino que llegó al ocultismo, lo cual, amados en Cristo, tenemos que tener en cuenta en el día de hoy. Hay muchos que consultan los signos del zodiaco y eso no es una práctica cristiana, es una práctica del ocultismo. Sexto, se dio a observar los tiempos, o sea, él fue un agorero, fue un adivino, y no solamente él lo hizo practicar la adivinación, sino que instruyó, fue maestro de encantadores y adivinos. Él todavía mira hasta dónde lleva, en lugar de enseñar la palabra de Dios, conocer al Dios de Israel, al Dios único y verdadero, él está enseñando ocultismo y está promoviéndolo, el ocultismo. Lo que Manasés hizo es abrir la puerta a la influencia satánica al introducir toda clase de ocultismo, de hechicería, de brujería, de adivinación, de agoreros, lo cual Jehová aborrecía. El séptimo, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de Jehová. Y le dije anteriormente, la imagen de acera era lo más inmundo, un acto pornográfico. Ahí está. Entonces, y ella también, esta diosa Acera, venía de los cananeos y de la fertilidad, o sea, era la diosa de la fertilidad, y fue adorada a través de prostitución y rituales de prostitución, mejor dicho. En otras palabras, Manasés hizo del templo un lugar de un prostíbulo, dedicado a la diosa Acera. Y Acera no es otra que la diosa falsa Venus, a quien en tiempos de Pablo fue llamada la diosa de Éfeso. Mira que cómo continuó hasta tiempos del Nuevo Testamento esta adoración, no se extirpó, no se quitó completamente. ¿Por qué? Porque Israel siempre tuvo la tendencia, la inclinación a adorar a otros dioses, siendo el pueblo escogido y el que tuvo primeramente la bendición de conocer al único y verdadero Dios, el cual se manifestó a ellos en el monte Sinaí y fue manifestándose todo el recorrido en el desierto y habitó con ellos. Pero la tendencia humana de siempre
no siempre, pero algunos quieren ir en contra de la voluntad de Dios. Manasés indujo, amados en Cristo, al pueblo para que hiciera el mal y no escuchara las promesas de Dios. Mire qué tremendo, que conociendo a Él, el Dios verdadero, el Dios de su Padre, el Dios de Israel, en lugar de motivar al pueblo para que siguieran las promesas de Dios, de proteger al pueblo, que ellos siguieran la obediencia, porque hay bendición en la obediencia. Sin embargo, Él hizo todo lo contrario, los motivó a no escuchar la palabra de Dios, a no escuchar las promesas de Dios, a no vivir conforme a la voluntad de Dios y caminar de acuerdo a sus mandamientos. Todo lo contrario, Él los motivó a lo contrario. Todos podemos ser tentados, amados en Cristo, a ser seducidos por el mal. Pero aunque el rey Manasés los incitó al mal, cada uno de ellos, y nosotros aquí entramos también, tenemos el libre albedrío. Podemos escoger, ellos pudieron escoger, pudieron hacer la decisión entre el bien y el mal. El apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 5, 29 al 31, dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ciertamente, en el mundo del día de hoy, la maldad se ha multiplicado, ha sobrepasado más de lo que hemos mencionado de los pecados de Manasés. Pero es responsabilidad, amados, y decisión de cada uno de nosotros de escoger hacer la voluntad de Dios o escoger la maldad y la depravación que conduce a la muerte eterna. Segunda de Crónicas, capítulo 33, vamos a ver aquí algo. En el capítulo 33, verso 10, y dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Vea esto, porque podemos decir, bueno, Manasés incitó al pueblo y lo hizo. Pero Dios no solamente le habló a Manasés, a Manasés, sino también al pueblo. O sea, es que no eran ignorantes. Si Manasés les había dicho lo contrario, que no siguieran al Dios de Israel, al Dios único y verdadero, que es Jehová de los ejércitos, pero también Dios habló al pueblo. Si nosotros hemos escuchado la verdad de la palabra del Señor y conocemos la palabra del Señor, y viene alguien y nos dice: no haga caso, ustedes creen esas cosas, ya es su decisión, porque Dios ya nos ha advertido, nos ha instruido de lo que es la verdad y de lo que es falso. Entonces, uno puede decir: ese Manasés pues se voló la barda, ¿no? Hizo más, merece lo peor. Pero el pueblo también escuchó la voz de Dios. El pueblo también conocía la voz de Dios. Entonces, no podemos decir que toda la responsabilidad cayó sobre Manasés. Dice que habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Ellos no escucharon. Note esto, le repito, no solo Dios habló a Manasés, y eso lo quiero recalcar, sino que habló a su pueblo, pero ellos rechazaron la palabra. Puede haber reyes corruptos, porque los hay, gobernantes corruptos, como los hay, como hay buenos, pero Dios siempre nos hablará de forma individual, a través de su palabra. Por lo tanto, no podemos responsabilizar solo a los gobernantes. Es nuestra decisión personal, por lo cual nosotros seremos juzgados. Ezequías había hecho reformas, pero que pronto se olvidó el pueblo de seguir lo bueno. El apóstol Pedro dice que somos olvidadizos, y esa es una realidad. Si usted estuviera aquí presente y le preguntara: usted fue al templo el día domingo, el día del Señor, o quizá muy firme y emocional me dijera: oh sí, yo estuve ahí. Y si le preguntara de qué se trató el sermón, me puede hablar de los puntos que trató su pastor o su pastora, le aseguro que muy pocos, escasamente dijeran una que otra
una que otra cosa, párrafo, o que se le quedó en la mente de lo que escuchó. Somos olvidadizos. Es más fácil la inclinación al mal por razón de que nuestra naturaleza carnal está inclinada al mal que hacer el bien, fíjese. Solamente podemos preservar, escuche aquí esto, ¿ok? Solamente podemos preservar en los caminos rectos del Señor cuando nuestro corazón está rendido y sometido a su perfecta voluntad. Y esto solo puede ser mediante la guianza divina del Santo Espíritu de Dios, que nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Sin el Espíritu de vida en nosotros, sin la obediencia, no podemos hacerlo. Por más que usted diga, sí, yo puedo porque yo conozco a Dios, conozco la palabra, pero siempre va a haber la inclinación, nuestra naturaleza carnal permanece allí, y solamente el Espíritu Santo y unido a las enseñanzas del Señor y un corazón de verdaderamente sometido a Dios puede librarnos de caer en la seducción de la maldad. Así que, amados en Cristo, tengamos mucha en cuenta. A veces nosotros nos entra cierto orgullo cristiano y decimos, no, a mí no me va a pasar esto, no, yo estoy firme, yo ya soy maduro. Hasta que el Señor venga por nosotros podemos decirlo, no me va a pasar esto porque ya estoy al lado de mi Señor. Él ya me ha perfeccionado, me ha transformado, me ha dado una nueva naturaleza física, espiritual, y ya lo he alcanzado todo porque ya estaremos con Él. ¿Se da cuenta, amados en Cristo? Hasta este momento, mientras tenemos que permanecer firmes, como dice el apóstol Pablo, aferrados a Cristo para poder vencer. La falsa religiosidad, amados en Cristo, de estos últimos tiempos no va a librar, mejor dicho, a las futuras generaciones de la perversión e idolatría, ya que está manifestado, que ya esa idolatría está manifestada con las leyes que van en contra de Dios. Como vemos, amados en Cristo, hubo una generación que no honró a Dios. Inmediatamente que muere a Ezequías, vino la deshonra, la idolatría y la inmoralidad. Entonces, vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios y dejemos esa falsa religiosidad, que esto no va a pasar, que mis hijos están seguros. Esa jactancia no nos va a librar. Lo único que nos va a librar es permanecer aferrados a Cristo y vivir no una vida religiosa, sino una vida buscando de Cristo hasta llegar a ser como Él. Porque las leyes en contra de Dios ya están, y cada vez peores. En el verso 10 y 15 voy a regresar a Reyes, capítulo 21. Y vamos el verso 10 y 11 dice, habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas. Vimos anteriormente que Dios habló a Manasés y habló también al pueblo. ¿Cómo habló? Por medio de sus siervos los profetas. Vea cómo el Señor, a pesar de la inmoralidad, a pesar de que el mundo parece que ya no tiene remedio, que no hay solución, que llegamos a la perversión, a la inmoralidad, al máximo, que ya superó todo lo que hemos escuchado. Sin embargo, Dios siempre nos sigue hablando. Él no tarda en enviar sus juicios, sin embargo, Él nos continúa hablando. Dios nunca dejará de hablarnos, amados, a pesar de que todos los líderes y el mismo pueblo había rechazado su palabra. Él sigue teniendo voz para hablarnos y habló por medio de sus profetas. Vamos a ver la lista de los profetas que en ese tiempo hablaron. Miren, no fue uno solamente, un profeta aislado por allí hablando a este pueblo. Era tan tremenda la inmoralidad y el pecado que Dios habló por diferentes profetas, verdaderos profetas de Dios. Entre ellos, pues tenemos a Oseas, a Joel, a Nahum, a Habacuc y el más grande, el príncipe de los profetas, Isaías.
Usted quizá pensará que todos estos profetas ya fueron silenciados y que no hay quien haga volver a este mundo actual lleno de maldad a los principios bíblicos, pero no es así. La palabra profética verdadera de estos profetas todavía siguen hablándonos para hacernos volver del mal camino que muchos escogen, en lugar de escoger el camino de la vida que es estrecho. Hoy día hay tanto falso profeta, como lo dijo el Señor Jesús en Mateo 24, que vendrían muchos falsos profetas, muchos falsos maestros. En este tiempo hay mucho de todo esto. El Señor Jesús nos advirtió sobre este problema. Pero usted y yo podemos escuchar y seguir siendo guiados por la palabra escrita de los verdaderos profetas de Dios que quedó impresa aquí en este santo libro. Sí, amados en Cristo, para no desviarnos. Yo no dudo que hay profetas de Dios en estos tiempos, no lo dudo porque los hay, pero no son muchos. Como dijo el Señor Jesús, que iba a venir muchos falsos, pero los verdaderos profetas de Dios no son muchos. Y van a hablar de acuerdo a las profecías de estos profetas, que aunque murieron, no han podido silenciarlos, porque ellos hablaron palabra de Dios, y la palabra de Dios permanecerá para siempre. Qué hermoso esto, ¿verdad? Entonces veamos aquí algo, seguimos acá en el capítulo 21, verso 11. Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, verso 12, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que el que lo oyere le retiñarán ambos oídos. Y esto es palabra de juicio. Esto es palabra fuerte. Le van a reteñir ambos oídos. Y esto era una señal de un juicio severo. Un juicio muy severo. En 1 de Samuel, capítulo 3, verso 11, encontramos por primera vez esta frase de reteñarán ambos oídos. Y esto sucede cuando Samuel era pequeño y Dios le habló mientras él estaba durmiendo. Y él no conocía la voz de Jehová Dios, era pequeño. Y él se levantó y fue a preguntarle a Elí si lo había llamado. Elí le dice, no, regresa a tu cama. Y fue 3 veces que eso sucedió. La tercera vez Elí le dice, escucha, porque es la voz de Dios, y dile, habla Jehová, que tu siervo escucha. Y ahí es cuando el Señor usa por primera vez esta palabra de juicio, que venía juicio sobre la casa de Elí por su pecado, por su inmoralidad dentro del templo. Por lo tanto, y no de Elí en sí, pero de sus hijos. Pero como él no estorbó el pecado de sus hijos, porque él lo permitió, Dios enjuició a toda su casa, no quedando ninguno de los sacerdotes de la línea de Elí. Él los iba a exterminar a todos completamente. En tiempos de David quedó uno, pero finalmente también fue desechado, cumpliéndose así la palabra del Señor. Entonces iban a retiñar ambos oídos. Y Jeremías también dice lo mismo, capítulo 19, verso 3. ¿Y qué significa esto? Que iba a extender, que iba los mismos juicios que hubo en tiempo con el rey del norte, esos mismos juicios iban a sufrirlos ellos. Además dijo algo más Jeremías: y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria. Lo que Dios está diciendo es que si siguen en los pecados del reino del norte, entonces Dios responderá dándoles el mismo juicio que recibieron ellos. Esto es en conclusión la palabra que el Señor dio al rey Manasés y a todo el pueblo, pero ellos no escucharon. Jeremías sigue diciendo: y así purificaría Jerusalén como se limpia un plato, y después de limpiarlo se pone boca abajo.
Él iba a darle una buena refregada a ese platito ahora, y después de haberle dado duro para limpiarlo, lo sometería a sus enemigos, lo pondría boca abajo. Eso es lo que está diciendo Jeremías. Y Jeremías 51:34, vamos a buscar aquí a Jeremías 34. Jeremías 34, y dice, y desampararé, pero no lo dice, es resumido. Aquí se lo voy a buscar. Jeremías 51:34 dice esto. Dice, sobre Babilonia, perdón, aquí está. Me devoró. Eso es lo que va a pasar cuando ya está el plato boca abajo. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicias y me echó fuera. Qué tremendo juicio, porque Judá fue llevado a Babilonia. Ahí está. Fue peor el castigo para Judá que para Israel. Porque Israel, aunque hubo mucha muerte, pero ellos salieron de su tierra destituidos, salieron a todas las naciones, quedaron fuera, sin templo, sin ciudad, sin esperanza de regresar, salvo las promesas de Dios, que un día iba a volver su pueblo a Jerusalén, y eso está ocurriendo en los últimos tiempos. Este pueblo de Jerusalén iba a ser llevado cautivo, iba a estar en Babilonia, pero el otro pueblo lloraron amargamente en un exilio que duró más de 2000 años, mucho más, porque el exilio, ellos regresaron a Jerusalén fue como 1000 años aproximadamente. Ok, vamos a continuar. Entonces vea qué tremendo juicio de desamparo, qué tremendo juicio, porque Babilonia era un país muy sanguinario, pero ellos también derramaron mucha sangre. Manasés derramó sangre en Jerusalén para aquellos que no quisieron escuchar el consejo, porque hubo gente fiel que no quiso escuchar el consejo de Manasés y fueron fieles, y hubo mucho derramamiento de sangre de lado a lado de Jerusalén, de jóvenes y algunos profetas. Verso 16, verso 21 dice, fuera de esto derramó Manasés, lo que acabo de mencionarles, mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciesen lo malo ante los ojos de Jehová. Muy, muy tremendo, ¿no? Entonces, pero hubo pueblo fiel, siempre amados en Cristo, y eso debe de reconfortar nuestro corazón. Sí, hay mucha maldad, sí, hay mucha hipocresía, cierto, sí, hay mucha infidelidad dentro inclusive del pueblo de Dios, hay mucho de todo, pero siempre el Señor guarda un pequeño remanente. Hay gentes que realmente han sido salvos, gente que ahí se ve la diferencia entre el que es salvo y aquel que no es salvo, que le gusta la religión, pero no le gusta la santidad. Y aquí hubo un pueblo que sí fue firme, que fue fiel. Él llegó, como le vimos anteriormente, derramó mucha sangre en Jerusalén de extremo a extremo, y no hubo arrepentimiento de parte del rey en este tiempo, ni de aquellos que adoptaron la perversión y la idolatría. Finalmente viene el juicio de Dios. La bondad de Dios nos advierte el peligro, pero cuando no se atiende a sus advertencias, para bien del pecador, él advierte, él tendrá que proceder en juicio. A Manasés se le atribuye la muerte del profeta Isaías. Nos advierte, qué tremendo, ¿verdad? Quien murió siendo aserrado, siendo partido en dos. Así que vea hasta dónde llegó el príncipe de los profetas, así se le llama Isaías, fue muerto a manos de este rey.
un rey que Isaías fue un rey de palacio, él venía de descendencia real y estuvo cerca de Manasés. Él estuvo allí trayendo profecía y la cercanía pues lo puso en mayor peligro y Manasés terminó con su vida. El derramar sangre inocente implica que él fue contra jóvenes inocentes que temieron a Dios. Siempre, siempre, amados, habrá jóvenes y nuestra inclinación, mejor dicho, nuestro propósito, nuestro enfoque en estos tiempos debe de ser en los niños y en los jóvenes. ¿Y cómo podemos lograrlo? Con nuestro testimonio, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Más que nunca, volver a las sendas antiguas, amados en Cristo. Lo nuevo puede perdernos, aunque aparentemente tiene disfraz de bueno, pero puede perdernos. Las sendas antiguas jamás nos perderán. No hubo ninguno que se perdió. Eran iglesias llenas del fuego del Espíritu Santo, jóvenes sometidos, desde los niños y jóvenes, adoradores, sin tanto movimiento en la carne que hay en el día de hoy. Nosotros mirábamos a nuestros jóvenes, nuestros hijos, inclinados, llorando en el altar, sin música que llamara la atención, sin artistas cristianos, sino solamente con ayuno y oración. Hay que volver, amados en Cristo. Manasés, lo que hemos visto, sus obras, no se comparan ahora con lo que está pasando en el día de hoy. Estamos en mayor riesgo y en mayor peligro, no solamente para nosotros como adultos, sino también para nuestros hijos. No es la iglesia que va a cambiar a nuestros hijos. No somos nosotros. Es el testimonio que demos de una vida consagrada a Cristo, de una vida rendida a Cristo, de una vida que refleja las virtudes de Cristo, el amor de Cristo, la bondad de Cristo, la misericordia de Cristo. Eso es lo que nuestro testimonio, la sangre de Cristo es una influencia tremenda, amados en Cristo, para ver lo que queremos ver. Hombres y mujeres, niños y jóvenes rendidos a los pies de Cristo. Vamos a terminar, hermanos, verso 17 y 18, en Segunda de Reyes, dice: por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntáis a Jehová, diréis: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo he oído, dice Jehová. Ve aquí, hay una parte muy tremenda de juicio, porque el fuego no se iba a apagar del juicio de Dios, pero también tenemos una nota muy hermosa que va a tocar nuestro corazón con relación a Manasés. Él termina su reinado a la edad de 55 años, de opresión, de apostasía, de idolatría, de inmoralidad, pero finalmente llegaría a su fin. Todo tiene un fin. Fue terrible el legado de la maldad que dejó Manasés al no seguir los pasos de su padre. Sin embargo, vamos a leer en Segunda de Crónicas, en el capítulo 33, en el verso 11. Vamos a comenzar desde ahí. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés. Y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Vea que voy a ir leyendo poco a poco, me he extendido un poquito, pero quiero terminarlo. El capítulo 33, verso 11 al 19, hasta ahí vamos a leer, pero por pausas. Aquí vamos a ver cómo describe el arrepentimiento
A pesar de la maldad y todo lo que usted pueda decir y opinar de Manasés, él se arrepintió. Y cuando él se arrepiente, fue a través de, ¿cómo se arrepiente? A través de que fue llevado al cautiverio. Fue aprendido por los asirios, fue llevado a cautiverio, y cuando él fue puesto en angustia, y eso tenemos que considerar, cuando él fue puesto en angustia, oró a Jehová, su Dios, y Dios respondió a su oración. ¿Se da cuenta? Que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Nosotros por menos ofensas no queremos perdonar, por pequeñas más ofensas. Sin embargo, el Señor tiene en su palabra la lista de toda la ofensa, de toda la maldad, no solo del rey y del pueblo. Y cuando Manasés ora y se arrepiente, Dios escucha su oración. Yo esto, amados en Cristo, a mí siempre, desde mis días de estudiante, yo siempre me daba de topes. ¿Por qué? Porque muchas veces uno piensa que yo no soy tan pecador como este rey Manasés. Que sí, yo he pecado, pero no con esa lista interminable de Manasés. Amados en Cristo, qué mal pensamos de la justicia de Dios. Él es justo, pero también es misericordioso. Y menospreciamos su misericordia muchas veces creyendo que yo, pues como no era tan pecador, por eso estoy aquí. Porque yo una vez, uno que otro pecado, pero no era como aquel sí merece el juicio de Dios. Y estamos equivocados, amados en Cristo, muy equivocados. No son los muchos pecados, ni un solo pecado, que me pueda, un solo pecado no me va a justificar delante de los ojos de Dios. Pecado es pecado. Y no hay justo ni aún uno, pero a veces nos damos esos baños de pureza, y es cierto que hemos sido justificados por Cristo, pero no por nosotros. Es la justicia de Cristo en nosotros. Por lo tanto, ve aquí este relato que yo me he dado de topes muchas veces con este relato, creyendo que no lo merecía, ¿no? Porque eso pensamos muchas veces, que ese pecador, esa persona que me ha dañado tanto, no merece mi perdón. Y sí lo hablamos muy seguido, amados en Cristo. Pero Dios respondió a su oración y lo restauró al trono. No solo pidió perdón a Dios y se arrepintió, porque muchos podemos pedir perdón y lloramos en el altar, y Señor, perdóname, pero volvemos a lo mismo. Sino que Manasés no solo lloró y pidió perdón, sino que dio evidencia de un verdadero arrepentimiento. Todos podemos decir perdóname, y en un momento de emoción podemos llorar y decir, sí Señor, sí me está tocando la palabra, y en ese momento podemos llorar y pedir perdón, pero necesitamos dar frutos de verdadero arrepentimiento. Y él quitó al arrepentirse, quitó los ídolos, los dioses extranjeros. Y en segunda de Crónicas, capítulo 33, 16, dice, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificio de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen al Dios de Israel. Que fíjese lo que es cuando hay un verdadero arrepentimiento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, no continuamos, no seguimos en los mismos hábitos pecaminosos que se convierten en un hábito. No seguimos haciendo lo mismo porque hubo un arrepentimiento. Pero el que no se arrepiente y que dice que está arrepentido y que dice que Dios ya lo perdonó, si no hay arrepentimiento, lo siento mucho, la palabra de Dios lo dice, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Así que eso a veces se vuelve un ciclo de que peco, pido perdón, pero vuelvo a lo mismo, lo cual quiere decir que no ha habido un genuino arrepentimiento. Con este ejemplo podemos darnos cuenta que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, aunque hizo lo malo. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, que aunque fuere viejo, no se apartará
de él. Manasés fue criado por un padre temeroso de Dios. Escuche esto, padres, y no nos desanimemos. Y aunque su hijo Manasés se rebeló contra la fe de su padre, vemos que al final de su vida se arrepiente, y esto nos muestra que lo que se ha sembrado en el corazón de nuestros hijos no ha sido en vano ni será en vano. Y la palabra del Señor a su tiempo traerá frutos de arrepentimiento. No nos cansemos de sembrar en la vida de nuestros hijos. No nos cansemos de orar por nuestros hijos, aunque los veamos descarriados. Algunas veces pues sale la palabra perdidos, pero no es la palabra correcta. Extraviados. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado promesa de salvación. Y no nos cansemos de sembrar esa palabra en los corazones de nuestros hijos. El arrepentimiento de Manasés ya no pudo detener el efecto que había hecho en el pueblo. Ya no pudo detener la caída de Jerusalén. Ya Dios había pronunciado juicio. De aquí, por mano del rey de Babilonia vendría ese juicio. ¿Podemos culpar a Manasés de todo esto? Sería, ¿qué piensa usted? Yo quiero dejarlo, que usted medite un segundo. ¿Eso sería culpar a otros? Esa es mi respuesta. Eso sería culpar a otros por nuestras propias decisiones y por la maldad de nuestro corazón. Todos daremos cuentas de nuestras decisiones delante de Dios, y cada uno individualmente compareceremos delante del trono del Señor. Y no podremos justificar nuestro pecado porque alguien nos indujo o nos incitó al pecado. Ahí esa excusa no tiene validez delante del Señor. La palabra de Dios nos dice en Romanos 14:12, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí mismo. Si Manasés, siendo el rey más malvado que tuvo Judá, fue movido al arrepentimiento y fue perdonado, ¿a qué vemos aquí con eso? Nos muestra el carácter misericordioso de Dios para el pecador, que aún siendo el más vil pecador, Él siempre estará dispuesto a perdonar nuestros pecados. Cuando viene el pecador, con un corazón rendido a Él, dispuesto a hacer su voluntad y dar frutos de verdadero arrepentimiento después de haber confesado nuestro pecado. El Señor siempre nos hable y nunca nos va a rechazar. Su palabra siempre está ahí constante ese martillo, tratando de quebrar ese corazón duro. Y yo te digo, el consejo que te doy, ven a Él. Él nunca te va a rechazar, por más pecador que tú sientas y más indigno que somos, Él nunca nos va a rechazar, sino que siempre nos va a estar esperando con los brazos abiertos para recibirnos. Cristo murió por nuestros pecados, la brecha ya está abierta para nuestra salvación, y la fuente carmesí de su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Y Él siempre está dispuesto para perdonar. Dios te bendiga abundantemente, que la gracia de Dios sea siempre contigo, y no olvides, tú eres responsable, no tus amigos. Tú eres responsable si tú te desvías, pero hay una ruta para regresar, y ese es el camino estrecho donde Cristo Jesús te está esperando. Dios bendiga abundantemente tu vida. Amén.
tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela tuyo del redil, he aquí tu benigno Señor, en los hombros llevada será de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Son muchos los discípulos del Señor, pero pocos le conocen en su intimidad. Son aquellos que oyen la voz